Vamos a trabajar ahora con integrales con potencias trigonométricas. Para trabajar con integrales con potencias trigonométricas debemos recordar identidades trigonométricas que se ven en segundo semestre de bachillerato. Regularmente no nos acordamos de ellas, entonces las vamos a repasar. Las vamos a clasificar en 4. La primera le vamos a llamar las recíprocas. La segunda le vamos a llamar las de cociente. Y las terceras vamos a llamar las pitagóricas. Como es algo que no hemos manejado, se nos han olvidado. Entonces aquí vamos a recordar. Estas son las identidades. Bien, dentro de las recíprocas son 6. Y la primera es el seno del ángulo, el coseno del ángulo, la tangente del ángulo. Yo las trabajo así porque para mí es más cómodo aprenderme este orden porque es más cómodo. Ahorita van a ver por qué. Miren, la recíproca del seno va a ser la cosecante, del coseno es la secante y de la tangente es la cotangente. Entonces aquí la recíproca del seno es 1 sobre la cosecante del ángulo. Del coseno es 1 sobre la secante del ángulo. De la tangente es 1 sobre la cotangente del ángulo. Y la cotangente ahora es al revés. 1 entre la tangente del ángulo. Y aquí sería 1 entre el coseno del ángulo. Y 1 entre el seno del ángulo. ¿Okay? Estas son las 6 primeras, son las recíprocas. Luego tenemos las de cociente. Realmente las de cociente son 2, que sería la tangente de un ángulo es igual al seno del ángulo sobre el coseno del ángulo, y la cotangente de un ángulo es igual al coseno del ángulo sobre el seno del ángulo. O sea, son recíprocas, ¿no? O sea, se llaman las de cociente. En cuanto a las pitagóricas, tenemos que el seno cuadrado de un ángulo más el seno cuadrado del ángulo, perdón, coseno cuadrado, coseno, es igual a 1. Y para las otras no me las sé yo bien, entonces yo las deduzco así. Divido todo entre seno cuadrado. Si yo divido seno cuadrado entre seno cuadrado me da 1. Y coseno entre seno, sabemos que es la cotangente. Y 1 entre seno, sabemos que es la cosecante. Pero como está al cuadrado, pues es al cuadrado. Y para calcular la última pitagórica es dividir entre coseno cuadrado. Si yo divido entre coseno cuadrado, la primera pitagórica, seno entre coseno, sabemos que es la tangente cuadrada del ángulo, más coseno entre coseno te da 1, y 1 entre coseno, sabemos que es la secante. Pero como está al cuadrado nuevamente, está al cuadrado la secante. Ok, esas son las que se manejan. Hay otras que se llaman del ángulo doble. Las del ángulo doble, vamos a llamarla así. Dice que cuando yo tengo el seno cuadrado de un ángulo, va a ser igual a 1/2 menos 1/2 del coseno del doble del ángulo. Mientras que el coseno cuadrado del ángulo va a ser igual a 1/2 más 1/2 del coseno del doble del ángulo. Si se fijan, son muy parecidas, la diferencia es este signo. Bueno, esta la vamos a utilizar en integral más para potencia par. Potencia par. Y esta la vamos a utilizar, esta, la vamos a utilizar más para potencia impar. Bueno, hay más identidades, pero estas son las principales. Espero que con esto lo recuerden y vamos a pasar a hacer las primeras integrales.